empezando siendo cerca, pues ya cerca de las 6 de la tarde de hoy, miércoles. Pues buenas tardes a todos, mi nombre es Alberto Alzate Gutiérrez, residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, médico también de la misma institución. El día de hoy vamos a hablar de lesión renal aguda en el cuidado intensivo, siendo un tema definitivamente extenso, pero muy interesante. Muy interesante, es un reto, vamos a intentar pues en 45, 50 minutos tocar los temas más importantes, pero créanme pues que esto uno puede seguir y seguir, pero vamos a hacerlo más prácticos con unos marcos teóricos pues bien establecidos. Entonces, al inicio unas generalidades es la definición. La lesión renal aguda la definimos como un síndrome clínico en el que una disminución abrupta, este término abrupto es horas a días, en la función renal que lleva a la acumulación de productos nitrogenados y comúnmente disminución del gasto urinario. Es potencialmente reversible, de ahí lo importante de lesión renal aguda, aunque puede dejar secuelas graves como una enfermedad renal crónica o la muerte, ¿cierto? Pero definitivamente hace una referencia a una variedad de procesos. Ahí no hay un diagnóstico claro, es una aproximación sindrómica, una variedad de procesos patológicos que pueden resultar en una necrosis tubular aguda por isquemia renal o una NTI por depósito de complejos inmunes alrededor del tubo renal y que llaman disminución de la función renal. Es decir, muy heterogénea, muchas etiologías, diferentes mecanismos de fisiopatología. Pero al fin y al cabo, lo más importante es el diagnóstico, la identificación de la lesión renal aguda y que tomemos pues acciones con diferentes pues prevalencias. Vamos que es tan alta, con una incidencia del 31% en Latinoamérica, 22% en los pacientes hospitalizados en Norteamérica y veamos que llega a ser perfectamente hasta el 20% en Europa, el 25%, es decir, hasta los países industrializados tienen incidencias muy altas en el paciente hospitalizado de lesión renal aguda. Y es importante estos conceptos, ¿no? Lesión renal aguda lo definimos como ese cambio abrupto en la función renal, con una definición funcional, que es un aumento de la creatinina más del 50% en 7 días o un incremento de más de 0.3, o que el paciente esté ligúrico por más de 6 horas. Todo esto es menos de 7 días. Cuando un paciente ya haya más de 7 días, hablamos de enfermedad renal aguda que va de 7 a 90 días, 3 meses. Y lo definimos como una disminución menor al 60, eso me pareció pues a lo que es enfermedad renal crónica, o una disminución en la tasa de filtración glomerular de mayor al 35%, o un aumento de creatinina mayor pues al 50%. Y aquí importante, ya hay daños de función o de estructuralidad renal, como la albuminuria, la hematuria, la piuria. Y todo esto pues, va a conllevar en pacientes que terminan una enfermedad renal crónica, que lo definimos como más de 3 meses con ese deterioro de la función renal, definido como una tasa menor a 60, y que también el paciente tenga cambios estructurales pues, renales, evidenciados con albuminuria o cambios pues también ecográficos. Y aquí digamos que algunas fases que se han ido pues proponiendo según los marcadores de función renal, que son lo que es una AQI subclínica o una AQI estadio 1, ¿cierto? Que es lo que nos viene pues a definir como tal CADIGO, que es un aumento de 0.3 en 48 horas o un aumento en 1.5 o 1.9 veces, lo que hablamos pues en 7 días, y muy importante acá el gasto urinario, que va a ser muy útil en el paciente crítico, definido como un gasto urinario menor a 0.5 cc por kilo en 6 horas. Y luego sigue lo que es la AQI estadio 2, un CADIGO 2, que es un aumento de la creatinina entre 2 a 2.9 veces, y AQI 3, cuando ya es mayor a 4, hay un aumento mayor a 3 veces, usualmente nos guiamos pues por más de 4, porque el paciente esté prácticamente anúrico, definido como una anuria más de 12 horas o una oliguria menor a 0.3 cc por kilo en 24 horas, o que el paciente por alguna otra indicación requiera inicio de terapia de reemplazo renal. Entonces, que esto en realidad es un proceso, pacientes, lo más importante sería cogerlos acá, en riesgo, ¿no? Usualmente los cogemos es aquí, estadio 2, estadio 3, ya vamos muy tarde, ya estamos pues definitivamente viendo una historia ya contada y probablemente con los desenlaces renales no favorables, pero los pacientes aquí en riesgo no tenemos que intervenir, conocer la fisiopatología y evitar la lesión renal aguda, eso es lo más importante pues. Porque al fin y al cabo, un deterioro de la función renal va a tener un impacto en la función renal con el paso de los años. Entonces vemos aquí como un paciente que le da una lesión renal aguda joven, tiene un curso mucho más abrupto y peor que un paciente sin una buena función renal cuando ya tiene más edad.
De igual forma le pasa a un paciente de mayor edad, un paciente ya, un adulto mayor que con una lesión renal, él tiene menos reserva renal y va a presentar una teoría de sumoción renal mucho más abrupta. Aquí vemos un ángulo mucho más inclinado comparado con una persona sin lesión renal. Es decir, cualquier deterioro de la función renal va sumando y va conllevando a que el paciente tenga más riesgo de enfermedad renal crónica y se disminuye lo que llaman acá como una vida renal promedio. Y aquí un poco pues de la epidemiología. Entonces en la UCI la lesión renal es aún más común que en el paciente hospitalizado. Ahorita hablamos del 20-30%. En la UCI esto va hasta el 30, 50, 70%. Es un factor de riesgo para mortalidad, una mortalidad que va hasta el 50%. Este dato es importantísimo. Pasa no reconocida en un 23.5% de los casos, es decir, no la reconocemos y no la podemos abordar, diagnosticar ni tratar. Y en un 10 hasta 15% de los pacientes se utiliza terapia de reemplazo renal. El inicio de la terapia de reemplazo renal es otra noxa para ese riñón, es decir, tiene un peor pronóstico que el paciente que no ingresa a terapia de reemplazo renal, aunque tenga los mismos marcadores de daño renal. Hacen un 10 a 15% pues, de los pacientes. Y todo esto ya con mortalidad, ¿no? Entre peor sea la lesión renal aguda, CADIGO 1, CADIGO 2, CADIGO 3 o terapia de reemplazo renal, pues mayor mortalidad tendremos. Factores de riesgo son muy generales, definitivamente pacientes más añosos porque tienen menor reserva renal, enfermedades oncológicas, que el paciente ya con una enfermedad renal crónica y que haya un agudo sobre crónico, pues por supuesto tiene mayor riesgo de lesión renal aguda, la falla cardíaca muy común en el paciente crítico y ya podemos seguir, ¿no? Cirrosis, politrauma, quemadura, cualquier noxa sistémica que nos lleve a un estado inflamatorio, una alteración hemodinámica, una depresión de volumen, uso pues de polifarmacia, múltiples medicamentos, van a puede tener un impacto pues en la función renal y llevar a una lesión renal aguda. Y aquí un poco como diferentes mecanismos fisiopatológicos que llevan a la lesión renal aguda, son múltiples, ¿sí? Es una falla respiratoria crónica que nos disminuye la función pulmonar, la reserva de la función pulmonar, active unos mecanismos neurohormonales que al fin y al cabo van a desencadenar, ya bien sea a través de ventilación mecánica o no, en una hipoperfusión, una inflamación renal, que esto va a llevar a la lesión renal aguda, o también el paciente con sepsis, en donde tanto por un estado de hipovolemia y que no seamos abundantes y generosos con los líquidos, sino que más bien nos quedemos cortos, pues eso va a llevar a una hipoperfusión renal, pero también paciente que nos pasemos de líquidos, y eso lo comprueba la lesión renal, por ejemplo. Un paciente con una sobrecarga hídrica puede hacer una hipertensión abdominal, puede aumentar esas presiones pues, intraabdominales y llevar, por ejemplo, lo que se conoce como un taponamiento renal, que es esa congestión venosa renal que puede llevar también a una hipoperfusión renal. De la misma forma, la falla cardíaca, tanto aguda, agudamente descompensada, con un paciente con choque cardiogénico, pueden llevar a lesión renal. O sea, la fisiopatología pues es múltiple, sobre todo en el paciente crítico, pero vamos a ir tocando pues como otras, ¿no? Esto es lo que les vengo pues hablando. El corazón, una sobrecarga hídrica, un paciente con un Stevenson B, por ejemplo, tiene riesgo de hacer lesión renal por ese taponamiento renal, o un paciente con una isquemia pues intestinal, una acidosis, eso va a llevar a una disrupción pues de la microbiota, un estado preinflamatorio, pueden hacer lesión renal. Pacientes que tengan enfermedades pues hematológicas también pueden hacer lesión renal, una disfunción hepática, el famoso pues síndrome hepatorrenal, también pueden hacer pues una disfunción renal por esa disfunción venosa del eje portonoesentérico, y también lesiones pulmonares, como ya ahorita hablábamos, pueden llevar a una acidosis y también una hipoperfusión renal. Hay diferentes mecanismos fisiopatológicos, pero todos los mecanismos al fin y al cabo responden en un daño renal. Y esto pues digamos que se correlaciona un poco con la etiología, ¿no? Diferentes etiologías, como ya vamos a ver, hay un abordaje que debemos hacer práctico en prerrenal, intrarrenal y posrenal, pero créanme que muchas veces se combinan estas dos, ¿no? Empieza como prerrenal, luego continúa como intrarrenal, un paciente séptico que llega depletado de volumen, pero luego hace un daño tubular renal asociado pues a esa inflamación de la sepsis, entonces combina los dos mecanismos. Hasta el 40% de los casos, sobre todo pues en países de altos ingresos, es hipotensión y choque. El paciente que llega con choque séptico, choque cardiogénico,
que está hipotenso y está mal perfundido, causa de lesión renal. Pero pacientes, pues, por ejemplo, deshidratados con contracción de volumen, por sobre todo pues, por diarrea en estos casos, también en países pues, de bajos ingresos. La sepsis es la causa médica, digamos que más prevalente dentro de la etiología de lesión renal. Pero muy importante, unas causas no reconocidas, los nefrotóxicos, hacen el 25% de los casos. Entonces, por ejemplo, acá en el paciente de la UCI, la sepsis, pacientes con posoperatorios, cirugías muy grandes con pérdidas de volumen, con uso de múltiples medicamentos pues, por anestesiólogo, periodos de hipotermia, al fin y al cabo llevan a lesión renal, el trauma, la hemorragia, la pancreatitis o el síndrome cardiorrenal en la falla cardíaca agudamente descompensada son etiologías de la lesión renal. Que por supuesto eso, digamos que va a aumentar si el paciente también tiene, por ejemplo, una nefropatía inducida por contraste, es decir, si aparte de la sepsis, yo llevo una tomografía de abdomen contrastada porque la requiere para salvarle la vida, para drenarle el absceso hepático, pues es un factor que contribuye a la lesión renal, o que tenga de base enfermedades pues, como enfermedad renal crónica, falla cardíaca, enfermedad hepática, cáncer, diabetes, ya venía con algún grado de nefropatía diabética, por ejemplo. Y por supuesto, si yo a un paciente le pongo piptazo, pues el piptazo puede aumentar el riesgo de lesión renal, entonces es un factor que también va sumando. Entonces eso pasa cuando la lesión renal es muy heterogénea, todo va sumando en contra del riñón. Y nuestro trabajo pues es protegerlo, ¿no? Y aquí este abordaje, entonces prerrenal, tenemos que siempre valorar, es hacer más del 60-70% de las causas. Hay un volumen disminuido, ya bien sea por hemorragia, por depresión de volumen, como por ejemplo una diarrea, o también relativo con pacientes con insuficiencia cardíaca con cirrosis, que son pacientes que están depletados de volumen, pues uno los ve congestionados, pero el volumen intravascular está depletado. Es más complejo aquí, ¿no? O el paciente que hace falla cardíaca, choque, o el uso de algunos medicamentos como viecas y AINES que llevan pues a la vasoconstricción de la arteriola aferente y llevan a también una hipoperfusión renal. Y por supuesto, hay algunas causas intrarrenales o parenquimatosas. La más común en el paciente crítico va a ser la NTA, isquémica o tóxica, usualmente isquémica, pero se puede sumar pues tóxica como fármacos, contraste. Pero hay que tener en cuenta que los pacientes también pueden hacer NTI, que es nefritis turointersticial, por ejemplo, asociado pues a medicamentos, uso de inhibidores de bomba de protones, o glomerular, pues más raro en este contexto, pues como causas vasculares, vasculitis, etc. Y la porrenal, no es tan común en el paciente pues, críticamente enfermo, pero hay que valorarla siempre, ¿no? Un paciente que tenga alguna causa como una hiperplasia prostática, un tumor maligno retroperitoneal o simplemente una litiasis renal, pues hay que evaluarlo siempre con la ecografía renal. Y aquí algunos datos, voy a hacer pues, digamos que alusión sobre todo a la fracción excretada de sodio. Entonces aquí, por ejemplo, cuando tenemos un fracaso renal, una lesión renal prerrenal, tenemos una sodio en orina o lo que llaman aquí pues como un FENA, es menor al 1%, y es que es el riñón que está funcionando para retener agua, entonces bota menos sodio en la orina. Acordemos que el sodio arrastra agua, entonces tiene un FENA menor al 1%, pero en un paciente, por ejemplo, con una NTA, en donde hay una necrosis tubular aguda, o sea, se pierde esa capacidad de concentración por parte del riñón, pues tiene un FENA mayor al 2%. Estos datos de esta tabla pueden ser útiles para diferenciar entre prerrenal y NTA. Y aquí, como lo que les venía hablando, entonces un paciente con una AQI leve, moderado o grave, pues entre más grave sea, mayor pérdida de la función renal hay. Un paciente para que leve creatinina más de 0.3 tiene que tener una pérdida mayor al 50% de las nefronas. Eso es un dato que no le preocupa, ¿no? Porque estamos llegando tarde al diagnóstico. Y eso obviamente tiene implicaciones a largo plazo, como es la enfermedad renal crónica y el aumento pues, de la morbimortalidad cardiovascular. Y en sepsis es así de complejo. Uno puede empezar por múltiples partes, desde la macrocirculación, lo que va a llevar pues, a una hipotensión sistémica y una hipoperfusión renal. También puede hablar, por ejemplo, de las lesiones de tejido asociado pues, a esa hipotensión sistémica, que lo que va a hacer es aumentar la inflamación sistémica, y estos mediadores inflamatorios también van a perjudicar, por ejemplo, el riñón. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, lo que son los antibióticos, en el caso, por ejemplo, del paciente séptico, que puede llevar a una NTI
a una disfunción pues tubular y disminuir como tal la tasa de filtración glomerular. Entonces son unos mecanismos fisiopatológicos muy amplios, tanto mediados directamente por el germen como indirectamente, como es en la sepsis, y es ahí donde tenemos pues que intervenir. Es un poco más pues de fisiopatología y se vuelve esto, un círculo vicioso. El paciente empieza entonces con una infección sistémica grave, que es lo que conocemos como sepsis, empieza con un daño multiorgánico, una inestabilidad pues, hemodinámica, un estado proinflamatorio, taquicárdico, séptico, empieza entonces con un daño, pues una hipoperfusión renal, una disfunción microcircular, todo esto lleva a mayor grado inflamatorio, estrés oxidativo, e igual forma el riñón empieza a perder la capacidad de excretar solutos, de eliminar toxinas, se da una acumulación de fluidos, ¿cierto? Aumenta el riesgo de infección, que también me lleva a un mayor estrés oxidativo, inflamación, apoptosis, que también empeora la sepsis. Entonces se vuelve pues como un círculo vicioso que entre los dos van como tal empeorando. En el síndrome cardiorrenal, pues pasa lo que ya les yo venía comentando, ¿no? Un paciente con una lesión renal aguda, pues en el tipo 3 es cuando el riñón, digamos que enferma el corazón. El más común es cuando el corazón, la falla cardíaca agudamente descompensada se asocia con un deterioro renal. Pero en ese tipo 3, vean que también un riñón enfermo, una pielonefritis, una NTA, una enfermedad glomerular o una obstrucción urinaria, puede a través de diferentes mecanismos llevarme a una falla cardíaca, una activación simpático-mimética, una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, pacientes con alteraciones ácido-base, que están acidóticos, hipocalémicos, hay mayor riesgo de falla cardíaca, de arritmias, por ejemplo, de FA. Entonces es el riesgo como tal de cuando el riñón se enferma, ¿no? Y esto es lo que yo les vengo pues hablando, cuando hay una congestión venosa renal, es decir, se superan estas presiones glomerulares de filtrado, porque hay mayor presión de la cápsula por una congestión venosa renal como en la falla cardíaca igualmente descompensada, donde hagan de cuenta que ese riñón se hincha, ese riñón se hematiza, y esa cápsula renal no permite que ese edema aumente, entonces hagan de cuenta un taponamiento renal. Es por eso que el manejo de un paciente con lesión renal aguda en el contexto de un paciente con una falla cardíaca agudamente descompensada, congestivo claramente, pues son los diuréticos, a pesar que los diuréticos teóricamente causen lesión renal, pero estamos es ayudándole a esa presión hidrostática a disminuirla y que la presión glomerular pues pueda funcionar y el riñón pueda filtrar. Y con los medicamentos, pues aquí se pone más complejo porque son múltiples los medicamentos que son nefrotóxicos, muy pocos pues son nefroprotectores. Nefroprotectores clásicos, muy pocos. Hoy en día tenemos pues los IECAS, ARA2, ISGLT2, de resto nefroprotectores, no, muy pocos medicamentos. Entre nefrotóxicos la lista es larguísima. Aquí les traje, por ejemplo, alteraciones hemodinámicas como los AINES, inhibidores de calcinurinas, vasopresores. Cuando uno empieza anorexia en un paciente con choque séptico a dosis muy altas, eso es igual a hipoperfusión renal. O NTA, por ejemplo, en los pacientes con lesión renal asociada a contraste o antibióticos. Esto que ya no utilizamos, pues que la nefropatía osmótica, bueno, podemos utilizar, por ejemplo, pues la inmunoglobulina, pero estos estadios no. La nefropatía por cristales, por ejemplo, con el aciclovir, ciprofloxacino, o las NTI, que son muy comunes, antibióticos, betalactámicos, sulfas, quinolonas, lo que les venía hablando de los omeprazol, el omeprazol, los H2, o anticonvulsivantes, como por ejemplo, pues las carbamazepinas, penitoína. Y aquí, pues, la lista sigue. Y como hay un daño, pues, directo, sobre todo, pues, inflamatorio, que va a llevar a una NTI, que es como tal el mecanismo de daño asociado, pues, a medicamentos. Y aquí la lista. Entonces miremos, por ejemplo, acá, interesante como hoy en día hablamos de inmunoterapia, que también puede causar nefritis. Muy común el paciente crítico que tiene someprazol sin indicación clara, pues ese someprazol puede, en un paciente que ya está chocado, que ya tiene un riñón enfermo, puede ser una causa de lesión renal. Entonces siempre mucho cuidado pues, con el uso de los medicamentos. Estas listas, pues ya les quedan los videos, son definitivamente larguísimas y los mecanismos de acción de cómo el metotrexate, las sulfas, el aciclovir, las quinolonas, la amoxicilina, todos pues se asocian con un grado de lesión renal. Y otros mecanismos
Por ejemplo, el paciente que tiene un aumento de la presión pues, intracraneana o un paciente que tiene una menor compliance pulmonar, pues todos los pacientes pueden al final hacer un síndrome de compartimento abdominal que al final, digamos que concluye en un síndrome o un aumento de la presión pues, renal, muy parecido a lo que resalta el taponamiento venoso, pero aquí asociado con diferentes mecanismos que van a llevar que el paciente tenga una menor compliance respiratoria, que este paciente esté ventilado, que tenga telectasias, que no permita que el abdomen tenga las presiones normales o un paciente pues inconsciente, todo eso va a llevar a que aumente las presiones intraabdominales y cause pues como tal lesión renal. Y otro mecanismo, porque pues son bastantes, es por ejemplo la enfermedad cerebrovascular o una lesión pues nerviosa, ya bien sea pues un stroke o por ejemplo una hemorragia subaracnoidea. Hay diferentes mecanismos, por ejemplo, el paciente hace una rhabdomiolisis asociada con el mecanismo de trauma en el contexto de una hemorragia subaracnoidea traumática o un subdural. Esos pacientes usualmente se les ponen diuréticos osmóticos como solución salina hipertónica, manitol, que al fin y al cabo pueden llevar a un estado de deshidratación. Hay una hipoperfusión porque son pacientes que llegan, por ejemplo, hipertensos y rápidamente les montamos venodilatadores y puede llevar a una hipoperfusión renal. O pacientes que tienen una inflamación sistémica, activan todo su sistema pues, de reina-angiotensina, todo su sistema simpático-mimético que desencadena pues, en lesión renal. Y aquí, pues, otros mecanismos, pues, fisiopatológicos, aquí la que es la parte pulmonar, sobre todo lo que es la hipercapnia y el aumento, pues, del consumo de oxígeno, van a llevar a que se pierda esa propiedad vasodilatadora renal, haya una reducción en esa filtración glomerular, un cambio en la diuresis, asociado, pues, como tal, a estados de hipercapnia y de acidosis. Listo, aquí, pues, como la parte ya más extensa, que es como tal el diagnóstico y los biomarcadores. Esto es lo que yo les venía pues hablando, que es la depuración pues, de creatinina. Esto es el principal problema de la lesión renal, que llegamos tarde al diagnóstico. Esta gráfica muestra que cuando tenemos un aumento en la creatinina pues sérica es porque ya tenemos una disminución abrupta de la función renal, estamos llegando muy tarde y lo que les venía hablando es que tenemos una pérdida hasta del 50% de nefronas para un aumento de 0.3 miligramos por decilitro. Eso es altísimo y eso es lo que también muestra esta gráfica, ¿no? Aumenta la creatinina cuando ya sobrepasa una pérdida de la función del 50% de las nefronas. Y es el principal problema pues, de la creatinina, que tiene muchos confusores, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con esteroides, que está en un estado pues catabólico, eso aumenta la creatinina y es un estado pues confusor. O los pacientes que hacen lo que llaman pseudolesión renal, por ejemplo, el paciente con falla cardíaca que veníamos hablando ahora, que iniciamos furosemía, también hacen algún grado pues, de pseudoaqui y la creatinina es un marcador pues como tal impreciso, ¿no? Es por eso que hay otros biomarcadores que no están ampliamente utilizados, no tienen recomendaciones fuertes, pero que debemos pues conocer. Por ejemplo, lo que es la cistatina C, que mide pues como tal la filtración glomerular porque tiene un 100% de filtrado, sobre todo en pacientes en donde ya la masa muscular no sea confiable, podría ser útil. Es una alternativa, pero no está como tal claro su uso en el paciente crítico. Y hay biomarcadores como el ENGAL, el TIM2, el KIM1. Esos marcadores de daño tubular intentan ser un poco más precoces que la creatinina. Hay algunos protocolos de uso, pero digamos que tampoco está ampliamente utilizado. Y sobre todo en pacientes que tengan el riesgo de hacer lesión renal aguda a través de estos biomarcadores o estos checks, utilizarlos para iniciar terapias más temprano, ¿no? Y hay unos test funcionales, el que utilizamos mucho es el test de estrés con furosemía, que lo que evalúa es más que todo la progresión a requerir terapia de reemplazo renal, ya ahorita lo vamos a ver un poco, y este también es un test pues como tal funcional. Y esos marcadores pues que definitivamente no se utilizan, que son más que todo pues inflamatorios como interleuquina 18, CCL14, digamos que son más pues desde el punto de vista de investigación. Y lo que pasa es que intentamos aprovechar esta ventana, y es lo que viene en el futuro, y algunos consensos y recomendaciones
internacionales es aprovechar esta ventana donde todavía podemos impactar en la función renal del paciente y no llegar tan tarde como tal al diagnóstico. Y es lo que trae pues la nueva definición de ACI, ¿no? Esta es una definición que ya tiene pues varios años, del 2021. Lo que hace es darnos como ciertos subtipos de ACI que ya conocíamos según que el paciente tenga biomarcadores de daño positivos o negativos. Entonces, por ejemplo, el 1B es el paciente que está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Porque tiene un biomarcador positivo, pero no ha tenido como tal ni cambios en la creatinina ni tampoco en el gas urinario. Es un paciente que ya tiene una lesión renal, pero que es más que todo subclínica. La 1A o la 1B, cuando ya hay un cambio, la creatinina que ya veníamos hablando, y es 1A si es negativo o 1B si el biomarcador es positivo. Y así digamos que va cambiando. 2A, 2B, 3A, 3B, lo que ya conocíamos de la CADIGO, pero según el biomarcador sea positivo o negativo. Eso que nos va a cambiar, sobre todo en este primero. Este es el, digamos, que el escenario más interesante. El paciente que no ha tenido esos cambios de la creatinina o del gasto urinario, pero ya presenta un daño renal y donde podemos evitar contraste, optimizar el estado pues, hemodinámico, la reanimación hídrica, evitar nefrotóxicos. Eso es más que todo el papel de los biomarcadores. Otras ayudas que siempre vamos a pedir en el paciente pues, con lesión renal aguda es la ecografía renal. Por lo menos alguna imagen que nos ayude a ver daño estructural, si el paciente viene previamente con una enfermedad renal crónica o todo es agudo. Siempre descartar etiología por renal, que el paciente crítico es alrededor del 2-3%, el paciente, pues, por ejemplo, hospitalizado puede ser perfectamente hasta el 10%, pero siempre va a ser pues, una etiología que si la resolvemos, el paciente tiene un muy buen pronóstico, entonces hay que evaluar. Y algunas, digamos que marcadores ecográficos que nos pueden determinar cuál es el daño renal crónico de ese paciente, como una disminución de la diferenciación córtico-medular, unos riñones pequeños, menores a 10 centímetros, o una corteza renal menor pues, a 1 centímetro, son marcadores indirectos de cronicidad. Y siempre vamos a pedir también el uroanálisis, que usualmente no lo pide el paciente crítico, pero sigue siendo parte del abordaje. Porque en un paciente, por ejemplo, que tenemos una etiología prerrenal, pues esperamos más que todo un sedimento normal, ¿cierto? Por ejemplo, la hematuria o lo que son los cilindros hemáticos, que también pues, cumplen la definición de hematuria, la vamos a esperar en una microangiopatía trombótica, una vasculitis o algún grado pues, de nefritis. Pero, por ejemplo, piuria o eosinofuluria, vamos a esperarlo, por ejemplo, en la NTI. El paciente solamente con piuria, algún grado de glucosuria, de proteinuria, pues apunta a NTI. O un paciente que ya tenga células tubulares renales, que también tenga hematuria, pero eso apunta además a una NTA. O ya pues algunos casos de cristaluria, etcétera, pues digamos que ahí es más claro cuando estamos hablando pues de algún grado pues de nefropatías. Y aquí otra evaluación que siempre hacemos de paciente con lesión renal es la prueba de estrés de furosemia. Entonces el paciente que no responde a los diuréticos, ese paciente que no, perdón, que no responde al manejo pues hídrico inicial, paciente que no está evolucionando bien, queremos saber si ese paciente va a requerir una terapia de reemplazo renal y queremos evaluar pues como tal su respuesta a la prueba de estrés de furosemia. Responde esta pregunta, la necesidad de terapia de reemplazo renal, pero no es que como tal sea un manejo de la lesión renal, para nada. Es más un estudio de la lesión renal. Entonces, lo que hacemos es, aquí lo tengo por acá, el protocolo. Entonces, ese test se hizo con 1 miligramo por kilo o 1.5 miligramos por kilo en el paciente que ya venía con diurético. Ponemos un bolo, paciente de 80 kilos, le ponemos 80 miligramos de furosemida en bolo y evaluamos si en 2 horas produce más de 200 cc pues, de orina. Si produce menos de 200 cc de orina, tiene una muy buena área bajo la curva para hablarme más que todo de requerir o no terapia de reemplazo renal. Es un paciente que hay que llamar rápidamente, pues, por ejemplo, al nefrólogo, donde el paciente no cumpla pues, con el test. Y aquí digamos que la parte más interesante de la charla, ¿no? Que es como tal el manejo. Este manejo de lesión renal es un manejo que hay veces uno se queda como, bueno, ¿y qué voy a hacer? Como que tengo que hacer de todo, pero a la vez no hay mucho que hacer. Pero en realidad la respuesta es que siempre hay mucho que hacer. Entonces, revise el Cardex del paciente.
qué medicamento puedo discontinuar, qué medicamento puedo cambiar, qué antibiótico puedo optimizar. ¿Será que necesito metalactámico, sí o sí? ¿O será que puedo utilizar un medicamento menos nefrotóxico? Van a poner aminoglucósidos si tiene una creatinina ya alterada, pues piénselo 2 veces, más bien pongo otro medicamento. Esta es la parte más difícil, cómo está el estado hemodinámico del paciente. Esto definitivamente es lo que va a asegurar una buena perfusión renal y es donde tenemos que, digamos que, gastar nuestro mayor tiempo evaluando al paciente. Vigile ese paciente, pídale función renal, pídale potasio, sodio, magnesio, unos gases arteriales, cómo está el estado ácido base, evalúe un uroanálisis, la ecografía renal y vea el gasto urinario en un paciente crítico. El paciente crítico debe tener un buen calculamiento del gasto urinario. Evite la hiperglicemia, evite hasta donde mayor pueda el contraste. Esto es un tema pues muy debatido. Lo que está claro es que el paciente con tasas menores de 30, la idea es evitar procedimientos no urgentes, un procedimiento que es selectivo, que se puede hacer en 4 o 5 días, pues más bien aguántelo, pero si definitivamente necesita contraste por un infarto, por un TEP, va a ser un angioTAC, tiene una ACV, pues ese paciente requiere sí o sí contraste, ¿no? Haga un abordaje pues diagnóstico no invasivo o invasivo si usted lo considera, mire si tiene indicaciones o no de terapia de reemplazo renal cuando ya va evolucionando una CADIGO 2 o 3. Y ya, pues pacientes pues críticamente enfermos requieren valoración pues por nefrología, ¿no? Y acá lo que les venía pues hablando, hay que hacer un balance. ¿Requiere ese paciente el medicamento sí o no? ¿Cómo está su función renal? El paciente está en terapia de reemplazo renal. Requiere ajustes de la dosis, ¿no? Le puedo ajustar la dosis o es un antibiótico en un paciente con un choque séptico, como hablábamos la vez pasada, lo vamos a aguantar por 48 horas con dosis full y luego ajustamos la dosis. Entonces, miren que son varias las cosas que podemos hacer por estos pacientes. Y eso es lo primero, evitar nefrotóxicos. Entonces, vean que hasta un cuarto de los medicamentos que utilizamos en UCI pueden ser nefrotóxicos y probablemente sea más si uno coge medicamento por medicamento. Y la gran mayoría de los medicamentos pues tienen un paso renal, ¿no? Entonces, un paciente con deterioro de la función renal, pues deberíamos empezar a ajustar muchos medicamentos. Y aquí un poco como de los mecanismos de daño. Entonces, los diuréticos, por ejemplo, tienen una lesión renal aguda prerrenal por una depresión de volumen, o los antihipertensivos, por ejemplo, los IECAS, los losartán, los AINES, anestésicos, o pacientes que ya causan como tal daños intrínsecos, como lo que veníamos hablando de la anfotericina B, sobre todo la que no es liposomal, o antibióticos, AINES, o ya daños pues renales, por precipitación pues de cristales, por ejemplo, o obstrucciones pues vesicales. Y definitivamente los líquidos. Por cada hora de rotación de antibiótico incrementa el riesgo de daño en un 40%. El antibiótico, los líquidos, la terapia guiada por metas no ha demostrado beneficios, que es lo que ahorita hablábamos del famoso 30 cc por kilo, medir saturación venosa de oxígeno, niveles de hemoglobina pues en sepsis, que ya vimos en esa clase, digamos que nos podemos quedar cortos. Esto definitivamente una hidratación agresiva y un balance positivo no siempre es beneficioso e incluso deleterio. Hay que hacer una hidratación por metas y un balance al principio positivo, pero rápidamente neutro y evaluar, como ya vamos a ver, si el paciente requiere o no depresión de volumen. Y lo que está pues con cierto sustento es que la solución balanceada parece ser más beneficiosa que el salino normal. Un mensaje muy grande, prefieran siempre en un paciente con lesión renal aguda o en que quieran proteger el riñón soluciones balanceadas. El salino es un nefrotóxico, se asocia pues con acidosis metabólica hiperclorémica, que al fin y al cabo el cloro se comporta también como un nefrotóxico, como un vasoconstrictor a nivel tubular, que va a aumentar los grados de lesión renal. Entonces prefieran lactato de Ringer, Harman, Plasmalite, lo que tengan en sus instituciones. Es importante que no siempre nos quedamos con una PAN de 65. Una PAN de 65 es lo mínimo que requiere pues, el riñón para perfundir, pero un paciente que tenga un aumento de la presión intraabdominal o una falla cardíaca descompensada, a veces la congestión venosa puede ser muy alta y disminuir la perfusión renal, entonces para que lo tengan también como tal en cuenta. Y este es ese balance que es tan complejo, ¿no? No queremos definitivamente hipovolemia, no la queremos, tenemos que reanimar el paciente con soluciones pues, balanceadas, vasopresores,
pero tampoco queremos que se nos vaya la mano y llevemos al paciente a un edema, hipertensión, congestión, un edema pulmonar, porque eso también va a aumentar como tal lo que es la lesión renal. Y aquí, por ejemplo, todas las complicaciones del síndrome de acumulación de líquidos. Eso es un problema en la UCI. Ya vamos a ver pues cuáles son las consecuencias, ¿no? Aumenta el edema tisular, disminuye la compliance abdominal, aumenta el edema intersticial renal, la presión pues de la cápsula, hay una congestión hepática, también altera el famoso edema pues visceral con mayor disbiosis, mala absorción, a nivel pues cardiovascular se asocia con sobrecarga hídrica, una disfunción diastólica, y por supuesto respiratorio es común que veamos pacientes con sobrecarga pulmonar, edema pulmonar, requerimiento de oxígeno. Y aquí este estudio, pues, al autorizado del New England, publicado en el 2022, con 1.554 pacientes, ellos lo que querían evaluar era si la restricción de líquidos en UCI tenía algún desenlace, sobre todo MACE, a los 90 días. Eran pacientes en UCI con un choque séptico, menos de 2 horas de evolución, con hiperlactatemia, que estuvieran con vasopresor o inotrópico y solamente llevaran pues al menos 1 litro de líquido en las últimas 24 horas. Ese es el famoso pues como tal Clovers. Aquí ellos querían pues querían demostrar que esa restricción hídrica podría ser mejor protectora, sin embargo eso no se demostró. No hubo una diferencia pues estadística significativa a favor de una reanimación restrictiva versus estándar o liberal. De ahí pues como lo complejo del tema. Y hasta el 43% hacían algún grado pues de lesión renal aguda y vemos aquí como tal no había ninguna diferencia. Es decir, tampoco ser muy restrictivo va a hacer favorecer mucho el riñón, no, tiene que ser un balance. No se me puede ir la mano, pero tampoco pues voy a ser muy restrictivo. Es que la sobrecarga hídrica la evitamos es conociendo. Este es como tal el protocolo Rose, o es más un concepto. Un paciente que está pues en choque rápidamente lo reanimo, unas cantidades pues necesarias, tampoco muy agresivas, pero tengo que tener en cuenta que es un paciente que requiere reanimación, pero rápidamente yo lo optimizo. Vean, a las 6 horas yo estoy optimizando. Este paciente requiere más líquidos o ya requiere un vasopresor o ya requiere una evaluación a través de un Vexus, cómo está su estado pues hemodinámico. No me quedo solamente con la presión pues por un tensiómetro, sino que estoy evaluando el gasto urinario, estoy evaluando el estado de conciencia, estoy evaluando la parte respiratoria o con un ecógrafo. Lo estabilizo, esto ya pues es de días, intento que sea en un balance neutro mientras resuelve su proceso inflamatorio y ya luego sigue la parte pues de evacuación del protocolo Rose, que ya es después de varios días evacuar ese paciente con diuréticos usualmente, porque sabemos que si lo dejamos congestionado pues aumenta el riesgo de lesión renal. Y estos son los diferentes estudios que apoyan el uso como nefroprotector de las soluciones pues balanceadas. Está el Split, el SALT, muy famosos, el SMART también, más recientes pues el BASICS. En estos pacientes se demostró a través sobre todo del MAKE, que es un desenlace pues de eventos adversos renales, como las soluciones balanceadas favorecen la protección renal versus el uso pues, de solución salina normal. Es que recordemos que la solución no salina normal, pues veamos acá su grado pues, de osmolaridad, que es hiperosmolar hasta 308 versus un Ringer o un Plasmalite, que son más isoosmolares, es más ácida con pH hasta de 4.5, tiene altas cantidades de cloro, 154 versus un Ringer solamente 109, no tiene bicarbonato. Es por eso que se asocia pues con mayor como tal acidosis metabólica hiperclorémica y acidosis y también, perdón, lesión renal. Esta es una aproximación pues que les vengo hablando, ¿no? Es un paciente que la idea es que lo voy a reanimar con soluciones pues balanceadas. Por ejemplo, 20 dc por kilo rápidamente o 1 litro máximo. Ya después de 1 litro yo empiezo a ver cómo está resolviendo el paciente, por ejemplo, en un choque séptico. Yo estoy monitorizando, como les vengo hablando, gasto urinario, tensiómetro, frecuencia cardíaca, el estado neurológico, niveles de lactato iniciales y defino si requiero un agente vasopresor para medias renales de 65, porque sabemos que un paciente hipotenso, pues mayor lesión renal. Veo cómo está, por ejemplo, el paciente del estado ácido-base, cómo está el estado hidroelectrolítico, cómo está el estado de volumen y defino con qué líquidos voy a continuar.
Estas son unas consideraciones pues importantes a tener en cuenta para escoger pues, los líquidos. Tengan en cuenta entonces que la solución normal causa acidosis metabólica hiperfluorémica, lleva a vasoconstricción tubular renal, a un mayor estado pues proinflamatorio, entonces la vamos a evitar pues, en pacientes con lesión renal. El lactato de Reye en realidad es un poco más seguro, ponen que se debe evitar en pacientes con enfermedad renal, enfermedad perdón, hepática crónica, pero eso no está muy claro. Y escenarios especiales, tener en cuenta que hay que tener ya bien sea una solución mixta o un apoyo pues metabólico como una hipoglicemia, hipernatremia con el uso pues, de soluciones polarizantes o por ejemplo pues en la hipercalemia. Importante acá otra intervención que tenemos para el uso como tal del paciente con lesión renal aguda, que es el estudio pues VICAR-ICU, que ya creo que había hablado la vez pasada pues en los pacientes sépticos. Es un estudio francés, fase 3, con 26 unidades de cuidado intensivo, más de 18 años con pacientes con una acidosis metabólica definida como un bicarbonato menor a 20 o un pH menor a 7.2 y un lactato más de 2. Ellos evalúan pues un desenlace a 28 días. ¿Qué encontraron ellos? Vieron como sobre todo la mortalidad a los 28 días era menor, sobre todo pues tenía una tendencia a ser menor en los pacientes con bicarbonato, eso no cruzaba o no era hasta ese significativo porque cruzaba pues la unidad. Sin embargo, bueno, aquí no lo tengo. No, aquí sí está. Sin embargo, en los pacientes con lesión renal aguda, CADIGO 2 o 3 con acidosis metabólica, disminuía la mortalidad y disminuía también el uso de terapia de reemplazo renal, el uso del bicarbonato. Es por eso que en los pacientes con lesión renal aguda y acidosis metabólica o una lesión renal aguda CADIGO 2 o 3, utilizamos bicarbonato para mantener un pH mayor a 7.3 como una medida que disminuye mortalidad y disminuye el uso de terapia de reemplazo renal. Y es importante acá, cuando utilizamos vasoconstrictores, vasopresores, como lo es, por ejemplo, la norepinefrina, pues tiene cosas buenas y malas. Cosas buenas, pues disminuye el volumen reservorio venoso, es decir, esa vasoplejía en el paciente chocado, por ejemplo, en un choque séptico, esa vasoplejía se supera con el uso de norepinefrina y permite que haya menor movilidad de esta perfusión, pues, a nivel corporal total. También lo que hace es aumentar la precarga cardíaca, por eso mismo, aumenta la presión de perfusión de órganos, tanto renal, hepático, y al fin y al cabo va a aumentar la afectación glomerular. Sin embargo, sobre todo cuando tenemos altas dosis de vasoconstrictores, pues de vasopresores, y por usos pues prolongados, como en un paciente con un choque difícil de tratar, pues esto va a llevar a un aumento del metabolismo de los órganos, hay mayor riesgo de arritmias cardíacas, también aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, puede llegar a disminuir la perfusión regional por una vasoconstricción de ese eje portomesentérico, y es por eso que en los estudios, cuando comparaban pues, vasopresina versus norepinefrina, se mostraba la vasopresina como un medicamento un poco más seguro a nivel renal. Entonces veamos acá como el uso de terapia de reemplazo renal era menor con el uso de vasopresina cuando lo comparamos con el norepinefrina, el famoso Vanish, y es por eso que cuando superamos sobre todo dosis altas de 0.25 microgramos por kilo de norepinefrina, la recomendación de Surviving Sepsis es utilizar la vasopresina. Eso también se corrobora aquí en el Banks, que también mostraba cómo tenía menores tasas de lesión renal aguda el uso de vasopresina con norepinefrina. Listo. Y para ir terminando, un poco de terapia de soporte real. Entonces recordemos que hay algunas indicaciones urgentes, que es el famoso AIOU, que todos no lo sabemos. En el paciente críticamente enfermo, indicaciones urgentes de terapia de reemplazo renal, es decir, donde el manejo médico no va a tener ningún efecto, solamente pues va a retrasar o va a mantener con vida al paciente mientras llegue a la diálisis. Entonces, pacientes con hipercalemia severa refractaria, entonces recordemos que tenemos insulina, furosemida, uso de beta-2 agonistas. Tenemos también hoy en día, por ejemplo, lo que es el ciclosilicato pues, de sodio y circonio, medicamentos que también ayudan a la excreción gastrointestinal pues, del potasio. Si esto no funciona, que suele suceder, el paciente requiere sí o sí una diálisis porque se va a morir de una hipercalemia.
De igual forma, una acidosis metabólica refractaria que no mejora a pesar del manejo hídrico o infusiones de bicarbonato, o pacientes con sobrecarga hídrica, como en un edema pulmonar que requieren, por ejemplo, unas FIOs muy altas que no responden al manejo diurético o están, por ejemplo, anóricos, requiere sí o sí una diálisis. Y pacientes urémicos, sobre todo pues, encefalopáticos con sangrado, con pericarditis, esos pacientes requieren también una diálisis. Otra indicación de terapia de reemplazo renal en pacientes sin lesión renal aguda, como la intoxicación, es pues que no voy a profundizar mucho. Y aquí algo importante y es que hay múltiples estudios que muestran que un inicio muy temprano, es decir, en las primeras 12 horas o hasta 24 horas, no ha demostrado que sea superior que un inicio tardío de la diálisis en pacientes con lesión renal aguda que no cumplen criterios de urgencia, ¿no? El que requiere diálisis urgente, la requiere urgente ya. Pero un paciente que está urémico, que no está respondiendo, no está orinando, el boom va para arriba, el potasio ahí se mantiene 5,2, 5,5, tampoco hay que correr, más bien optimicemos medidas, veamos cómo lo podemos reanimar, qué medicamentos requiere, pero tampoco hay que correr para la diálisis porque no se ha demostrado pues, que eso tenga un impacto sobre todo en mortalidad. Y aquí lo que ya después venía hablando ahorita, las indicaciones pues, urgentes de terapia de reemplazo renal. Hay que tener en cuenta cómo está el estado pues, hemodinámico del paciente, cómo viene la creatinina sérica, cómo está el estado ácido base, electrolitos, el gasto urinario para ver la severidad de la lesión renal, cómo estamos dándole manejo o no a la enfermedad actual, ya bien sea una infección, requiere cirugía, qué requiere. Tengamos en cuenta que son pacientes que van a terapia de reemplazo renal que también tiene complicaciones. Pueden tener desbalances urémicos, pueden tener complicaciones al momento de hacer un abordaje, ya bien sea subclavio, yugular, femoral, pacientes que pueden estar muy inestables hemodinámicamente, de ahí que sean una UCI y requieren otras formas de terapia de reemplazo renal que pueden ser anticoagulados. Es por eso que tener en cuenta todos los factores para el inicio de terapia de reemplazo renal y cuándo hacerlo, ¿no? Es importante, pues, el soporte familiar, ¿no? Un paciente entra en diálisis en un estado crítico y es una tragedia, pues, para la familia, es casi igual que la muerte. Hay que explicar que es una terapia que soporta, pues, la vida y que la idea es que sea transitoria. Y este es un algoritmo, pues, diagnóstico. Lo más importante es, con la diálisis, usted va a modificar esa complicación urgente de lesión renal. Si la respuesta es que sí, pues adelante, necesita diálisis. Si la respuesta es que no, pues entonces optimice todo, evite nefrotóxicos y esté reevaluando el paciente al momento que requiera o no lesión renal. Y aquí, pues, algunos datos de uno cuando suspende una terapia de reemplazo renal. Este es un paciente que ya esté orinando más de 400 cc en 24 horas. Ese es el principal marcador. El paciente, pues, empiece a orinar y que mantenga un estado ácido base. Y también hidroelectrolítico, pues, bueno. O sea, que no haga hipercalemia refractarias, que no haga acidosis y que esté orinando. Es un paciente, pues, que se podría hacer un winning de la diálisis. Y eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Si tienen dudas, preguntas, es un tema muy extenso, muy heterogéneo. Intenté ser práctico y darles pues como algunas recomendaciones.